Bien. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Primera cosa, Hola, profe. Sí, Hola, profe. Sí, se escucha. se escucha. Excelente. Espero que esta vez funcione mejor que la última reunión. Ya están llegando varios. Y bien, ahora están llegando. Hola a todos. Bueno, hoy día vamos a hacer la siguiente clase de hidrología. Les aviso que ya subí la sesión anterior, están todas las sesiones en el aula, ya, para que lo puedan ver. Los he subido a YouTube, no sé si les es mejor eso que Drive, asumo que sí, porque Drive parece que quedan unos permisos y es un tema un poco más complicado, así que los tengo en YouTube, así los pueden ver sin ningún problema en cualquier dispositivo y es fácil, digamos, llegar a él, ¿ya? Al menos eso creo yo, no sé si ustedes estarán de acuerdo, digamos. ¿Alguna opinión sobre ello? ¿No? Espero que las hayan visto. Y que les esté sirviendo, digamos, ya. Así que vamos así con ese método. También subo el chat para que tengan claro qué es lo que se estaba preguntando y qué estaban diciendo. Ya, hoy nos toca o sea, presentaciones de varios equipos para ver cómo va su avance, ¿ya? Y saber qué tienen, cómo van. Si no me equivoco, la entrega es el 28, ya, para que tengan una semana claritos cómo vamos funcionando. Ha habido algunos grupos que me están pidiendo hora como para esta semana, digamos, porque yo ya no tengo más disponibilidad horaria, así que les he fijado o les he pedido ver un horario y estamos viendo los lunes, ¿ya? Porque si les digo el miércoles es muy complicado, además que no tuvieron la chance de estar en la primera semana, ¿ya? Entonces también los equipos que ya han tenido horas en las horas de clase y quieran tener una nueva evaluación, acuérdense que es una por semana, a petición de ustedes, eh, me la pueden ir solicitando para ir armando los horarios del día miércoles y el viernes, ¿cierto? Que el viernes no sé si vale mucho hacer la reunión evaluativa porque ya está armando los videos o tenerlos listos, pero igual si alguien quiere y si algún equipo se anima, puede ya empezar a pedir el trabajo 2, cosa que el viernes partamos también con algún equipo que vea el tema del trabajo 2 para poder ir avanzando y no tener problemas después con los tiempos. No sé si les parece, ¿sí? Cuidado que se dice que silencio otorga, entonces yo voy a empezar a poner cosas y si nadie me habla, voy a asumir que son correctas, ¿ah? Así que ojo con eso, ya, para tener el tema. Lo bueno es que siendo casi las 20 para las 10 ya somos 23, eso es bueno, estamos bastante bien. Ya, entonces, no sé si alguien tiene alguna duda, consulta para empezar el tema de los equipos. profesor. Dígame, Ignacio. Que yo soy del grupo I Ya, y igual le voy a responder por acá que usted me puso que el lunes a las 5:30 sí. y yo creo que sí, pues, porque a veces cuando veo en el foro y respondo ya se ocupó el horario, entonces prefiero que sepa ahora, pues, ¿ya? Ya, entonces igual contésteme por el foro, No porque lo voy a hacer ahora oficialmente quiere mismo, el foro. pero sí, pues. Ya, entonces lo dejamos a las 5. Ya, lo que voy a hacer, y para que todos también lo sepan, como dije en las reglas en un principio, si bien es fuera de horario, ¿cierto? Porque tenemos que ajustar un horario extra, es abierto, por lo tanto va a ser la misma o el mismo código de Meet de todas las reuniones que tengamos de horario de clase o fuera de horario de clase, digamos. Ya para que todo el que quiera entrar pueda entrar. Yo, como voy a estar en el foro y voy a estar confirmado ahí el horario, ahí ustedes van chequeando. Y lo más probable es que también lo suba en el foro en que dicen los horarios de cada equipo. También lo voy a actualizar con lo de este lunes, con el grupo de Ignacio. Y así entonces el que quiere entra,
y que no, o sea, están todos invitados, pero no están obligados a ir, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Bien, ya, entonces, no sé si hay una pregunta, duda. Espero que esta clase sea mejor que la anterior. Ya, como no veo preguntas, el equipo M tenía las 9:40, que son justo las 9:40 según mi reloj. Ya, no sé si está correcto o no. ¿Alguien del equipo M que quiera hablar por su equipo? ¿Hay alguien del equipo M por casualidad? Primera pregunta. Sí, sí. Ah, ya. Franco. Ya. Ya. ¿Empiezo nomás? Sí, Es empiece. que tuvimos una reunión por Meet ayer con mi grupo Ya. y surgieron varias dudas porque la verdad es que nos dieron distintos resultados a la hora de resolver el ejercicio. Wow. Eso es complicado. Sí. Entonces, mi primera pregunta era saber si después, es que no sé cómo preguntar la verdad, porque me imagino que no puedo mostrarle el ejercicio y preguntarle si está bueno. O sea, no me preguntes si el ejercicio tiene buenos resultados, pero ¿qué pasó? A ver, voy a entrar Cuando yo a... precipita, después de que precipita, Ya. ¿ya? Se tiene que utilizar el gradiente adiabático seco, ¿cierto? Porque ya porque eliminó el exceso de agua y ya no está saturado. Yo antes de contestarle así directamente sí o no, porque es fome, voy a tratar de hacer que pensemos un poco, ¿ya? Ujú, De hecho, ayer estaba siguiendo un webinar internacional y justamente hablaban de estas capacidades y habilidades que tienen que desarrollar los alumnos, que es el pensamiento, cómo hacer pensamiento crítico. Así que voy a aprovechar de aplicarlo un poco, ya que nos tiraron ahí un poco las mechas, porque como que no se aplica mucho en la universidad y se supone que debería aplicar. ¿Ya? Eso decían por lo menos en Colombia. Entonces, pensemos, acaba de llover, ¿cierto? sí, Eso es lo que ocurrió. Y luego dice, por lo tanto, elimina todo el exceso de agua. ¿Qué luego hace la masa de aire? Baja, ¿cierto? baja. Ujú. Si baja, ¿qué debería ocurrir en cuanto a la temperatura? ¿Sube o baja? Que se caliente la masa de aire. Ya. Y si se calienta, ¿cierto? ¿Qué es lo que uno esperaría si uno mirara el gráfico de casos Clapeyron y uno dice se movió en temperatura, suponiendo de que no cambió la presión de vapor? ¿Qué Que pasaría? aumentara la presión de saturación. Claro, O sea, no, entonces no está saturado, ¿cierto? claro, no ¿Sí o está no? saturado. Entonces, ¿qué gradiente tiene que usar? El gradiente adiabático seco. Listo. Esa Ya, es la lógica. bacán. ¿Ya? O Eh, sea, chicos, disculpe Franco, lo voy a interrumpir. Yo sé que realmente dicen, pero profe, es como que no está haciendo el ejercicio. Sí, no es problema. El tema es que después tienen que explicarlo ustedes. Yo por eso no me complico mucho con que de repente me den datos y digan cosas, ujú, porque el tema que yo voy a analizar es si ustedes son capaces de hacer el ejercicio y explicarlo. Si ese es el cuento. Porque si ustedes lo logran explicar, está bien, pues. Eso es lo que quiero que ustedes aprendan. ¿Ya? Entonces, tampoco se buscan tanto, profe, es que tengo que esconder los datos. Sí, está bien, es una costumbre que hay, pero es como que yo le estuviera explicando en la clase cómo hacer el ejercicio, no, es lo mismo. claro. Así que no se preocupen, ya yo sé que muchos tienen esto de que a lo mejor estoy soplando la materia. No, pues si yo les dije que hiciéramos esta cuestión en público y para todos, y son las dudas que tienen, pues. Así vamos aprendiendo. ¿Ya? Y son evaluativas, cuánto yo les voy ayudando. Esa es la gracia. ¿Ya? ¿Qué más? Ya. También tuvimos una diferencia que no nos hacía cambiar el resultado, pero Ujú. sí nos cambiaba un poco el procedimiento, porque cuando estábamos analizando los casos en los que la masa de aire va subiendo, por Sí, ejemplo, de 200 metros a 1400 metros, ya, eh, la altura de la masa de aire o el gradiente adiabático, uno de los dos tenía que ser negativo ya, para que nos, ¿cómo se llama esto? Es que nosotros lo hicimos al revés, pero es que la cosa es que uno de los dos tenía que ser negativo para que tuviera sentido la diferencia de temperatura. ya. ¿Y qué hicieron?
Los dos lo hicimos distinto. Yo puse los metros, la altura, ¿Ya? la puse negativa y el gradiente lo puso negativo. Entonces Eh, queríamos... ya, claro, procedimentalmente el resultado es el mismo, Sí, pues, ¿cierto? sí. Ya. En estricto rigor, el que es negativo es el gradiente. Recuerde que viene a termodinámica y que se sacan unos Mm, valores y queda entonces negativo, ¿ya? Pero también hay un tema lógico, o sea, uno podría decir, mire, yo sé cómo va a operar esto, y lo que voy a hacer es jugar con la variación de altura. Entonces, en función de esos dos parámetros, yo elijo poner positivo o negativo el gradiente adiabático, ¿ya? No es el estricto, ¿ya? Por lo tanto, en ambos casos estaría bien si se logra explicar qué está pasando. Uno dice, por ejemplo, estoy subiendo, ¿ya? Por lo tanto, yo sé que voy a tener menos temperatura, ¿vale? claro, Por lo tanto, mi diferencia de cota va a ser negativa, por algún motivo que uno eligió ponerlo en negativa, digamos, ¿ya? Por lo tanto, va a bajar la temperatura y bajó tantos grados. Por lo tanto, ese descenso de temperatura, por ejemplo, o puede ser de otra forma, perdón, de otra forma. La diferencia de cota es tanto. Tengo un gradiente, es tanto. ya, Y como yo sé que tiene que bajar o subir, yo le sumo el resto a la otra. Pero porque uno explica qué está haciendo. No sé si me entiende. Ambos casos están bien si uno lo explica con la parte técnica estricta, que el gradiente es negativo, o lo explica con la lógica de decir, como estamos en esto, se produce tal diferencia de temperatura en este movimiento, y como estoy subiendo o estoy bajando, la temperatura disminuirá o aumentará dependiendo del caso. ¿Ya? ya. Pero eso es lógica, digamos. No es que hay un error estricto en eso, porque uno lo puede mirar de varias formas. O sea, ahí hay un poco de manga ancha en el sentido de que si se sabe lo que se está haciendo, no es problema. Es como que uno diga, ¿sabe qué? Yo a toda la gente le dije que había que salir por esta puerta y esa puerta dice entrada, pero todos van a salir. Ya da lo mismo. O sea, lo lógico es que hubiera puesto salida, pero el indicador es que todos van a hacer lo mismo. Entonces está bien, la Mm. lógica lo indica bien. ¿Ya? Pero es el tema. No habría problema en la forma que lo haga, siempre y cuando esté bien explicado. Y tengo otra duda más, profe. Ya, ¿cuál? Lo que pasa es que aquí ya es como más técnico. Lo que pasa es que en Ya, el enunciado usted no, nos pregunta, la pregunta es, ¿cuál es la temperatura que inicialmente tenía la masa de aire si los procesos de ascenso y descenso son adiabáticos? Y aquí viene sí, la parte que me confunde. El punto de rocío al final de todo el proceso es de 8 grados Celsius. sí, Según yo, sí. eso no significa que esté a 8 grados Celsius la masa de aire. No, para nada. Ah, Tiene toda la bacán, razón. bacán, Y de bacán. hecho, y de hecho no lo es porque si tuviera 8 grados Celsius, su humedad relativa sería 100%. Y no lo es, porque me acuerdo que a nadie le puse 100%. Ah, entonces siempre que la masa de aire esté en el punto, en la temperatura de punto de rocío, su humedad relativa va a ser 100%. Claro, porque acuérdense que la humedad relativa es la presión de vapor de la masa de aire dividido por la presión de vapor de saturación de esa masa de aire. Por lo tanto, si está saturada, arriba y abajo el mismo valor y queda uno, por lo tanto 100%. Mm. Oiga, profe, y una pregunta, una última pregunta que Sí, ahora dígame. me acaba de surgir. Cuando yo utilizo Classius Clapeyron Sí. y la temperatura que reemplazo es la del punto de rocío, ¿me Ujú. entrega la presión de vapor de agua o me Le entrega la entrega presión de saturación? la presión de saturación del punto de rocío, de la temperatura que corresponde. En su caso creo que es 8 grados, me dijo, ¿no? ¿Sí? Ya. Pero esa es la de la masa si estuviera a 8 grados y le hubiéramos bajado la temperatura a presión constante. Por lo tanto, ¿qué es lo que está ocurriendo? Esa presión es la misma la que tiene la masa de aire, porque usted para llegar al punto de rocío mantuvo la presión, se movió en el eje horizontal, ¿sí? Ya. Entonces, en donde está que la temperatura que sea, no sé, pues será 20 grados, por ejemplo, por dar un número, no va a estar en el gráfico, sino que va a estar más abajo del gráfico, en algún punto.
Pero usted sabe que si se mueve horizontalmente y llega a 8 grados, ¿cierto? Va a tener la misma presión de saturación. Eso. O sea, la presión de vapor de la masa de aire a 20 grados es igual a la presión de vapor de saturación de 8 grados. Porque eso es lo importante. ¿Se acuerdan la última clase que vimos que un tema importante era que el punto de rocío era a presión constante el fenómeno? Si no se Sí. produce con presión constante, no sirve. Entonces, eso es lo que estamos usando ahora. ¿Me entendió? No mucho, la verdad, profe. No sé si pueda A ver, voy a intentar mostrarle con mi compartir, cámara el voy a ejercicio. Profe, compartir. Dígame. yo soy del grupo K y tenía exactamente la misma duda y la verdad es Ya. que tampoco la entendí. Voy a intentar compartir algo. Esto es nuevo, yo no lo hago generalmente, pero voy a intentarlo. Eh, Justo no me sale la ventana que quiero compartir. Minuto, minuto. Yo algo cachaba esto y necesito entonces compartir ahora. Ahí está. ¿Está compartiendo? ¿Se comparte o no? Está empezando a compartir, por lo que veo ahí. Ahí sí. ¿Lo ven? Ya. Sí. Voy a ver si puedo graficar. Ya, ahí. Discúlpenme, estoy graficando en una tableta que manejo poco. Esto es nuevo, así que ahí está. Ya. Y voy a hacer un gráfico así como, así. Clases Cameron, ¿ya? No quiero nada bonito, lo voy a borrar un poco porque necesito que sea más grande. ¿Sí? ¿Lo ven? Estoy borrando. Ya. Ya, vamos a hacerlo así para que quede más bonito. Ya. ¿Qué ocurre? Tenemos un punto de rocío aquí, ¿cierto? Punto de rocío. ¿Ya? La temperatura, el punto de rocío. Perdón. Entonces nos dice que aquí es el valor de la presión de vapor de saturación, ¿correcto? ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Ya? Ya. Pero nosotros en realidad estamos por aquí, po. Vamos a ponerlo por otro lado. Estamos a esta temperatura. Esta es la temperatura que nosotros no conocemos o tenemos. Entonces podría estar en cualquier sitio aquí, ¿cierto? Nuestra presión de vapor. ¿Sí? Porque lo único que sabemos es que no está saturado, así que puede estar por cualquiera de estos. Pero la gracia es que como el punto de rocío dice que para esta temperatura, este punto de rocío, hay que enfriar, o sea, bajar la temperatura, pero manteniendo la presión constante, esta presión entonces sigue la línea horizontal. Y aquí tengo entonces la presión de vapor de esta temperatura. ¿Sí? ¿Lo ven o no? Ah, ya. Y entonces aquí mismo subo, y ahí tengo la presión de saturación de de esta temperatura rara, digamos, que es la que estoy buscando. En ese Y luego, punto tendrían como un punto común, es decirlo. claro, Ya, ahí, verticalmente sigue la misma línea y los dos toman este punto. Por claro. lo tanto, la humedad relativa nos va a quedar súper simple. Sería el ET de este punto raro partido por el ES de este punto raro. ¿Sí? Pero este es ese. Porque el eh, presión de vapor de punto raro, va a ser igual a la presión de saturación de temperatura del punto de rocío. ¿Sí? ¿Les queda claro, no? Sí, y ese es el más fácil de sacar. Se reemplaza la temperatura de punto de rocío en la Classius Claro, Clapeyron y me da ese valor. claro, porque acuérdense que todos estos puntitos son la ecuación de Clausius-Clapeyron. Esta 6,11 por E elevado, una cosa rara aquí. Eso, Ya, ¿sí? bacán. Esa es la.
No sé si a la Paula le quedó... Claro. Sí, con el gráfico quedó mucho más claro. Es que si le explican con palabras, no se iba a entender. Sí, porque sí no- sé, por eso Sí. por esto, ahora lo que no sé es cómo salir del compartir pantalla. Ahí está. No, sí, lo va a hacer, lo va a hacer, tranquilo. Ahí está, salió, bien. Creo, ¿no? Salió porque si no, Sí. ahí nos quedamos enganchados. ¿Sí? Sí, sí, Ya, bien. Entonces, aclarar la duda. ¿Sí? sí, aclaró la duda. Me quedó súper claro la resolución del ejercicio. Bien. Estamos bien. Entonces, ¿más preguntas del equipo M? Parece que no, porque lo Eh, vamos a conversar. Hola, profe. Sergio, ¿cómo está? Bien, ¿y usted, gracias? Quería hacerle Bien. consulta sobre el video. Ya, otro el video. ¿Cómo deberíamos presentar nosotros la materia de esta, ¿cómo se llama? De esta tarea que tenemos? ¿A qué se refiere con presentar la materia? Por ejemplo, si yo quisiera indicar conceptos para que quede más claro en el video de lo que estamos haciendo. Ah, ya. Tiene dos opciones. Hacer como una parte previa explicando todos los conceptos y después Ujú. aplicarlo. O lo otro es ir trabajando en el ejercicio y a medida que sale un concepto, explicarlo mientras lo está aplicando. Ambos casos está bien. Ya, 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 ya. ¿Ya? O sea, piense, ¿qué es lo que yo necesito para poder evaluarlo? Saber que usted, ¿cierto? Sabe la materia, por lo tanto maneja los conceptos y sabe aplicarlo. Son las dos cosas que yo quiero que me muestre. Entonces, ¿cómo lo hace usted? Lo hace por partes. Primero me muestra que sabe todos los conceptos y después los aplica. Me dice, humedad relativa es tal cosa, se obtiene de esta forma, ¿ah? Y después dice, aquí vamos a aplicar la humedad relativa en que estos conceptos que ya vimos son estos de aquí, son estos números. Listo. ¿Ya? O lo otro es, bueno, ahora vamos a trabajar con la humedad relativa que significa tal cosa, tal cosa, tal cosa, y vamos a obtener de aquí estos parámetros, se obtienen así, y por lo tanto nos da este resultado. Eso. ¿Ya? Da igual. No es, no hay un formato en ese sentido. ¿Ya? La idea Ya. es que muestre que sabe ambas cosas. Sabe el concepto y sabe aplicarlo. ¿Sí? Gracias, profe. Vale. Bien, vamos a pasar entonces al equipo K. Equipo K, ¿alguien del equipo K? Sí, profe. Era la duda que había Por- respondido con el Franco. Ah, ya. Qué bueno Ya, que pero igual aproveché el día tenía 2. una Por supuesto, duda si tiene más más dudas, conceptual dígame. sobre la diferencia entre presión de saturación y Ujú. presión de vapor. Más conceptual más que todo, porque no sé si la entiendo a totalidad. Entonces me gustaría si me lo podría Ya, explicar. lo que pasa es que el agua en una masa de aire cualquiera no saturada tiene una presión de vapor. Está ahí, tiene una presión que uno la mide. Ya. Pero llega un momento en que uno empieza a meterle partículas de agua y la presión de vapor empieza a cambiar y la cantidad de agua en la masa empieza a aumentar también, ¿sí? Más parte. Y llega un minuto en que uno empieza a meter una partícula y tiene que salir otra, obligatoriamente, porque la masa de aire no admite más partículas de agua. Por lo tanto, la masa está saturada de agua. Es como, no sé si han tenido mecánica de suelos uno, cuando les hacen muestra en un suelo y le echan agua hasta que empieza a botar el agua. Ahí está saturada. ¿Ya? Esto es lo mismo. Una masa de aire, yo voy echándole gotitas de agua, por ejemplo, en realidad son partículas microscópicas, pero como voy metiendo gotitas de agua hasta un minuto en que yo pongo una y la única opción que hay es que algo salga, porque no puedo retener más cantidad de agua. Ahí está saturada. No Ya, sé si le expliqué la diferencia. sí, sí se entendió. Vale, qué bueno. ¿Alguna otra consulta del equipo K? Bien, qué bueno que el equipo K esté bien. Entonces pasemos al equipo G, el G de gato. ¿Alguien del equipo G? ¿No? ¿Nadie del equipo G? Sí, acá, profe. Ah, Diego, ¿cómo está? Hola, profe, también acá. Diego. ¿Dos Diego? Sí, Sí, Bien, el sí. equipo, sí, el equipo Diego en realidad, pero bueno, ya, cuénteme. ¿Y Melanie también o no? Sí, la verdad. Ah, bien, entonces no puedo ser Diego, porque eso también tiene a Melanie, así que no vale. Ya, dígame. Profe, la primera duda que teníamos era sobre el gradiente adiabático, que Ya, si era lo mismo que le respondí a Franco, que era si su signo variaba
es decir, en ascenso o descenso. Ya, tal como le comenté a Franco, en realidad, en estricto rigor, el signo es negativo siempre. Sí, ¿Ya? Pero uno puede interpretarlo, decir, saben que yo no me voy a meter en el tema de andar con el signo para todos lados, sino que yo voy a pensar en la lógica de cuando subo, bajo temperatura y cuando bajo de altura, aumenta la temperatura. Entonces, también uno puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que uno calcula? Valor absoluto del gradiente, ¿ya? Entonces queda positivo, y ve cuánto es la variación de temperatura que se produce en el movimiento. Y luego se lo agrega o resta, dependiendo de la condición, a la temperatura inicial, ¿ya? Que es la fórmula que ustedes tienen ahí, que T final es igual a T inicial menos el gradiente. ¿Ya? Pero eso, o más, no, perdón, más el gradiente, más o menos el gradiente. Eso. No sé ah, si le contesté. sí, sí, entonces hay Sí. que regirse por la como ley que sube y disminuye. Sí, sí, es que como que es bien lógico porque explica el fenómeno. A mí también me gusta eso de repente, mira, la variación es tanto, y yo voy a interpretar si es positiva o negativa, en el sentido, la sumo o la resto, más que por el gradiente, porque es una cuestión de deducción teórica y que es muy lógico y todo muy bonito, buena investigación, pero me gusta más el tema de lo lógico, en el sentido de que pues, estoy subiendo, por lo tanto baja la temperatura, entonces lo voy a restar. Eso, entonces me gusta más eso Ya, personalmente es un tema mío, no, a lo mejor alguien le dice, no, yo voy a trabajar con el tema estrictamente científico, que el valor es negativo, por lo tanto me ahorro el problema. Está bien, también lo puedo hacer, no hay drama. ¿Más consulta? Diego o Melanie, ¿alguien que tenga alguna duda más? Sí, profe, Dígame. que con respecto a la fórmula que usted tiene en el libro, porque nosotros estábamos guiando igual un poco de ahí, ¿Ya? en una parte ocupa, en la parte de la gradiente, divide el 0,97 partido en 100. Sí, Y en el otro lado, cuando hace la variación de temperatura, también lo divide ¿Mm? por 100. Esa Sí. variación de temperatura, la gradiente, ¿por qué si divide en 100? No me queda claro. Ah, buena pregunta. ¿Alguien sabe por qué hay que multiplicar, bueno, dividirlo por 100? Yo creo que yo decía ayer, no sé si estará bien, pero era ¿Ya? porque la conversión de metros por sobre el nivel del mar, algo así. Nada que. No, no tiene que ver. El gradiente tiene un número específico. ¿Cuál es? ¿Se acuerdan o no? ¿Alguien se acuerda? Porque era el curso, el 9,8 34. No, 9,8. ¿Qué partido en cosa? 1000 por Ya, kilómetro. por kilómetro. 9,8 grados Celsius por kilómetro. Si yo pongo 0,97 o 0,98, para no estar ahí con el problema, ¿en cuántos metros estoy pensando que es? En 100. En 100. Por lo tanto, si yo tengo las unidades de metro en metro y no en 100 metros, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ajustar las unidades. Ah, ya, tiene un problema de conversión nomás. Es un problema de conversión, claro, porque se mueve 0,97 grados por cada 100 metros y yo le pongo la variación en metros, me va a dar una locura, po, ¿ya? Sí, Entonces, ojo con eso, ojo, es un tema de unidades, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Y es común que haya problemas con las unidades. En la asignatura hay varios temas con unidades que hay que tener cuidado. Este es uno, y hay otros más adelante que son peores. Así que, ojo, que lo que les pasó al profesor López, que me acuerdo que les pasa muy bien el tema de unidades, ténganlo claro aquí que hay que explicarlo, porque si no los resultados da cualquier cosa menos lo que corresponde. ya. No. ¿Ya? Y otra ¿Más consulta es consultas? que Dígame. nosotros en el ejercicio usted nos decía que tenemos que llegar a una humedad relativa de 80%. Entonces lo ¿Ya? que hicimos, partimos de atrás hacia adelante, Ujú. ocupando la fórmula de Bien. humedad relativa, después ocupamos la de la presión de vapor por saturación para ¿Ya? obtenerla, y en ¿Ya? esa fórmula nosotros despejamos la temperatura que sale ahí, para tener una temperatura con la que llega al final. ¿Ya? Esa temperatura que nos da final, ¿qué vendría siendo cuando nosotros la incorporamos en la variación de temperatura? ¿Sería la final o la inicial? Depende de cómo usted lo considere. Y ahí viene el tema de cómo va a considerar también el gradiente. Sí, porque también nos da una temperatura de rocío que era, ¿Mm? si no me equivoco, de 7 grados. Entonces, esa es mi ¿Ya? confusión. Ya, Es, pero ¿se acuerda del gráfico que va a mostrar, cierto? sí, Ya. Entonces, usted está en un punto, el temperatura del punto de rocío es de la desaturación, ¿cierto? Que es el divisor de la humedad relativa.
Y esa es la misma presión de... No, perdón, me equivoqué. El... Aquí lo voy a mostrar de nuevo, que si no voy a perder mucho. Si no, va a costar, me va a costar, me va a costar. Pero aprovechemos de que está funcionando. Lo voy a mostrar de nuevo. Ah, cerré esa ventana, hay que abrirla de nuevo, minuto. No sé por qué no la toma de nuevo. Minuto, que esto está jugando malas pasadas. Ahí está. Ya. Ahí voy a empezar a compartir. Debería. Ahí está. Ya, ahí está. ¿Se fija? Sí. Entonces, la temperatura de punto rocío, que es esta, ¿cierto? Nos da ese valor de saturación. ¿Sí? Que es igual a la presión de vapor de el punto en que estamos para la temperatura que desconocemos, ¿cierto? Porque esto es el punto rocío, entonces es horizontal el movimiento. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, no? Sí. Ya. Entonces dice, ok, aquí tengo mi valor de la presión, que para esta temperatura es presión de vapor, no saturación, de vapor. Pero yo a esta temperatura le puedo calcular la saturación que está acá arriba. ¿Sí? Entonces, esa es la que le permite decir, esto, de todo esto, ¿qué porcentaje es? Que eso es mi narrativa, en realidad. ¿Cuánto de esto le falta para llegar a completar todo esto? En su caso está en el 80%. ¿Sí? Ujú. Ya. Entonces, de ahí tiene que ser, esto es S, y luego tiene la temperatura de rocío que tiene que ver dónde lo pone aquí. ¿Y eso? ¿O no Ah, es lo que está preguntando? sí, porque la confusión era con la temperatura que nos daba al principio de Rocío, lo que nosotros calculábamos cómo Ya, po. aplicarla después. Porque la temperatura de rocío es la temperatura a la que habría que enfriar la masa de aire en la reacción final para que entonces se produzca saturación. ¿Ya? O sea, la temperatura final es esta, pero le dicen, si usted esta temperatura inicial la enfría, la masa de aire que está a esta temperatura, la enfría, o sea, la lleva para acá, ¿cierto? ¿Se ve? ¿Sí? Lo mueve hacia allá. Usted va a llegar en algún minuto y se va a saturar. ¿A cuál? A este caso que usted era a 8 grados, ¿cierto? A 8 grados. Sí, Pero la temperatura de la masa de aire está de acá, po, porque usted no la está enfriando. Es la teoría, ¿no? En teoría podemos llegar a eso. Ya, Sí, ese es porque como un valor referencial. con lo que explicó ahí, después tendría que ir haciendo la cambio de variación de temperatura 3 veces, porque tengo que ver cuando está seca, cuando está saturada y cuando está... Ah, bueno, ahí va de ejercicio, pero esta sería la final, la temperatura final. Ya. ¿Ya? Claro, la masa, aquí está la masa, sube y luego baja y todo el show que tiene ejercicio, eso, claro, parte de ahí, pero esta de aquí es esta temperatura que está acá. ¿Sí? Eso es. Hablo más rápido y que muestre la imagen. ¿Sí? ¿Lo vio? Sí, profe. ¿Está claro? Sí. Ya. Qué bien. Ya. Esperemos que esto esté funcionando ahora. Ok. Sí, déjame presentar. Ya. Creo, ¿no? Vamos a presentar. Ya, dejo presentar. Ok. ¿Más dudas del equipo G? ¿Sí? ¿No? Por mi parte, no, entonces. ¿No? Pero están en condiciones de hacer ejercicio sin problema o todavía tienen algún tema por ahí que resolver. Sí, no, ahora quedó súper claro con el... Sí, profe. Qué Vale. claro, profe. Qué bien. Entonces pasemos al otro equipo, que es el equipo N. Alguien del equipo N que esté por ahí. Qué bien, mantenemos 30 personas, eso me gusta. Aló. Aló, Javier, ¿cómo Hola, estás? profesor. ¿Bien y usted? Bien, bien. Muchas Cuénteme. gracias. En realidad, igual la duda como que ya fue un poco respondida por el gráfico anterior, que tenía la misma duda en realidad, que era
con respecto al punto de rocío, pero igual preguntándole, con Sí, este punto de rocío, yo saco un valor y con ese valor puedo relacionarlo para luego sacar una nueva presión de vapor saturada, ¿cierto? claro, porque usted tiene que encontrar la presión saturada de la masa de aire, que en Ya, este minuto no está, que sería moverse verticalmente para encontrarlo por la temperatura, digamos. sí, ¿Ya? ya, entonces, ya. Entonces, por eso dan el punto de rocío para poder encontrar la otra variable. Entonces, Claro, entonces con la ecuación de la relación Clapeyron, creo que, sí, ahí yo clase puedo Clapeyron. definir la temperatura final, ¿o me equivoco? O Claro, sea, de ahí puede llegar, la puede inferir, no inferir, la puede calcular, digamos, avanzando a porque poquito y igual en un mirando. video anterior usted dijo que podemos ocupar cualquier temperatura, ya sea en la habitación en la que estoy o... Claro, lo que pasa es que en realidad cualquier lugar tiene un punto de rocío, da Ya, lo mismo, ¿ya? Por lo tanto, la masa aérea que uno quisiera le puede obtener el punto de rocío. Hay métodos para hacerlo, algunos artesanales y otros bastante más sofisticados, pero se puede, ¿ya? No es la idea explicarles ahora todo ese tema porque no viene a cuento. Pero si alguien quiere, en algún momento lo podemos conversar y ver cómo llegar al punto de rocío, cómo calcularlo, la temperatura del punto de rocío, ¿ya? Que es bien entretenido. Bueno, te lo voy a contar igual ya que pucha, me dio pie y yo para esas cosas entretenido, o sea, no entretenido, me gusta hablarla. Eh, Uno toma dos termómetros, ¿ya? De estos termómetros ambientales, por supuesto. Los termómetros que uno usa para temperatura uno porque no nos sirve. Entonces, un termómetro lo deja libre, tal como está, y el otro le envuelve un paño húmedo. Lo envuelve. Sí. Los deja separaditos un poco, que no se topen, uno al lado del otro, le pone algo entre medio, le pone un cordel, así de artesanal, ¿ah? Esto es lo más artesanal que puede ser. Toma el cordel y lo empieza a girar, así, un buen rato. Lo gira, y después lo para y mira las temperaturas. Y la temperatura del punto de rocío va a ser la que está en el húmedo, en el que se giró, ¿cierto? Esa es la temperatura del punto de rocío, porque lo que hizo ahí fue botar el agua, ¿cierto? Estando saturado en la masa de aire. Entonces, al girarlo le queda. Y después tiene la relación de la temperatura del otro para saber cómo está el lugar. Pero eso así funciona. Entonces, gira, funciona. así de simple. Sí, es simple, pero Ya, ¿se imagina hacer estudio meteorológico a gran escala, un montón de gente girando? No. Ahora hay otros mm, métodos. O sea, de hecho hay unos, cositos, unos sensores que uno llega, los compra y un Arduino lo pone. De hecho, la última clase que hice esta materia, logré hacerlo y lo puse en la sala. Estaba la temperatura y estaba la humedad relativa al tiro, lo calcula solo. Ya. Hay unos sensores que lo permiten ver. En vez de lo que hacen ahora. Pero si no, se gira. Entonces, con la humedad relativa y la temperatura se puede conseguir el punto de rocío. Pero gracias, eso. profe. Vale. Esa igual era mi duda, porque teniendo igual la humedad relativa al final del proceso y el punto de rocío al final del proceso, ahí yo puedo tener un nuevo presión de vapor, que en este caso Claro. sería la saturada. Ah, ya, Sí, esa es la idea. ya. Esa era más mi duda. Ah, y otra más Dígame. conceptual, he leído mucho parcela de aire. ¿Se refiere masa de aire, una parcela de aire? Sí, es que en realidad yo le digo masa de aire y el término, sí, claro, mucho más, claro, la parcela de aire, que es un volumen específico de aire. Uno pasa yo digo masa, volumen, de la misma forma porque en la Tierra la masa y el volumen están súper relacionadas, digamos. Entonces uno los conoce. Pero es una sección espacial en que hay aire dentro. Ya, eso es. Ya, profesor, Donde gracias. se llama parcela de aire. No sé en realidad si mis compañeros tienen alguna otra duda, pero igual ya han respondido casi todo con las preguntas anteriores, así que Esa es la idea de estas reuniones generales, porque así todos entienden lo mismo y todos van captando cómo van con respecto a sus compañeros y tienen respuesta. mm, ¿Kevin quiere decir algo? gracias, Sí, profesor. profesor. Hola. Dígame, Kevin. Disculpe, Kevin. Usted da la temperatura del punto de rocío. Sí, Ya. Con esa temperatura nosotros podemos tener la presión de saturación. sí, por supuesto. Ya. Presión de vapor Eh, de saturación, sí. sí. Luego de eso podemos obtener la presión del vapor. Solo la... Claro. Sí,
Luego, teniendo esa presión, podemos tener una nueva temperatura ¿Cómo eso? para poder trabajar. O se ocupa la temperatura del punto de rocío para empezar a trabajar las temperaturas. O sea, hay que usar la temperatura del punto rocío, ¿ya? En este minuto todos los datos que entregué van a tener que usarlo. Pero con el punto de rocío sabe cuál es la presión de vapor a la temperatura actual de la masa de aire, o a la temperatura final, digamos. Pero no sabe la temperatura final, pues. Ahí tiene que aplicar el otro concepto que hay que poner entre medio para llegar a la temperatura final. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, profesor. Eh, la presión del punto de rocío Ujú. sería al final, ¿o no? Pero Al no, final, cuando o desciende. sea, no es la temperatura al final, es la condición del punto de rocío al final, cuando ya queda en la última cota, en la cota final de todo el recorrido, ese es su punto de rocío, que no es la temperatura que tiene la masa de aire. Es a esa temperatura habría que enfriar la masa de aire a presión constante para poder alcanzarlo, digamos. Pero eso es. ¿Ya? Pero es de su último punto nomás. No se movió con la misma presión todo el rato. Mi pregunta va en cuándo utilizar la temperatura de rocío y para después ir obteniendo otras temperaturas y así llegar a la inicial. Ah, pero esa es la pregunta que le hago yo, po. No se me como capillo, po. Eso es lo que quiero que usted analice. Vean los gráficos que vimos hace un rato, cuando suba el video, vean lo que dije con el gráfico y se va a dar cuenta que la respuesta está ahí. ¿Sí? ¿Kevin? ¿Me escuchó? Sí, esa es mi duda, profe. Ya, es que está ahí, entonces necesito que lo que veo es que usted no está entendiendo el concepto, pero parece porque no lo estudió. Eso es lo que me estoy dando cuenta. O sea, no lo ha procesado. Entonces necesito que lo procese primero antes de yo contestarle, porque si yo le doy la respuesta, se le va a olvidar en 2 minutos. Si usted lo descubre, eh, entonces el tema va a ser mucho más enriquecedor para usted, porque usted va a encontrar la respuesta. Y yo necesito que usted la encuentre. ¿Ya? Pero tranquilo, si quedan más sesiones, así que si sigue con la duda más adelante le ayudo, digamos, pero lo que estoy viendo es que tiene un tema ahí de que le falta manejar un concepto. Entonces, le recomiendo, vea de nuevo la sesión, en la parte donde vemos los gráficos, sobre todo la última parte donde dice la segunda muestra del gráfico, y ahí le explico cómo funciona eso, ¿ya? Para que lo vea, porque si no, le estoy evitando el proceso de aprendizaje, y no puedo hacerlo, ¿ya? Me Bueno, disculpa, profesor. pero pasa de ahí, ¿vale? Ya. Eh, ¿Cuál equipo estamos? Estamos en Nene, ¿no? ¿Estamos en Nene? ¿Alguna pregunta más del equipo Sí, N? profe. Dígame. No, ¿No más preguntas? Ya, entonces pasamos al no, sí. equipo. Dígame. Déjame, dígame. No. Sí, sí, ya respondieron todas las preguntas por la otro grupo. Ya. Entonces, yo te escribí mal. No sé si es el L o el C el que venía ahora. Anoté raro ese. Entonces no sé si es una C o una L. ¿Sí? Profe, el grupo C era a las 10:20. Ya, pues, y son las 10:18. Ya, pero no me... para poder hacerlo. Si quiere, relleno 2 minutos. Si quiere, yo lo hago, ¿ah? No hay problema. O no están. ¿No están los del equipo C? Acá estamos, profe. ¿Están en condiciones de poner 1 minuto antes? Sí, profe. Ya, Sí, dígame. miramos. Emerson y Patricio son los que veo. Sí. Dígame. ¿Dudas, preguntas, algo que no hayan quedado claro? Bueno, que más que nada las preguntas que se han resolvido antes en los otros grupos son como las mismas, porque eran confirmar los procesos que ya habíamos hecho. Ah, estamos bien entonces. Claro, porque ya Tenía preguntas. tenemos Sí, resuelto el ejercicio. Así que ¿Perdón? queríamos aclarar, ya teníamos resuelto el ejercicio nosotros
y Ya. queríamos hacer un par de consultas, pero ya fueron realizadas por nuestros compañeros Y quedaron claras. con anterioridad, sí. Ya. Entonces, les confirma que el ejercicio está bien hecho. Espero. Sí, sí, profe. Ah, ya, excelente. Sí, porque me dicen, no, profe, es que hicimos todo el ejercicio mal, me penaría. O sea, la gracia es apoyarlo y que ustedes tengan el dato correcto. O sea, por mi Entonces, parte, bueno, no sé si mis compañeros tienen alguna duda. Emerson, No, yo igual por lo menos, también. profe, tenía la misma duda que hizo la compañera Melanie, creo. Ya, Pero me quedó clara ya con lo que le respondió. bien, excelente. Bien, está funcionando el tema este. Entonces, apurémonos y hagamos con el grupo E al tiro. Faltemos el equipo E. ¿Están los del equipo E? ¿No? O relleno, que puedo rellenar de ahí 10 minutos. Profe, que yo tengo una duda para aprovechar si es que se puede. Ya, aproveche. Ya, es que con respecto a las cotas, cuando uno va Ya, subiendo, bajando, no hay como así algo fijo que cuando voy subiendo la temperatura sí o sí tiene que ir disminuyendo o aumentando, algo así. sí, Como pues en fíjese en el un estudio. gradiente. El gradiente siempre es el mismo. Para una condición, si está seco o húmedo, el gradiente siempre es el mismo. Por lo tanto, la condición debe ser la misma. No sé si no sé si me entendí, parece que me expliqué mal. Pero cuando uno, no sé, cuando está en la cota de cuando está no saturado y pasa la cota cuando ya hay precipitación, en ese ¿Ya? cambio de cota, la temperatura va a ir disminuyendo. ¿Sí Para me la hace? misma cuota. No, ¿Dice en usted? un ejemplo, la cuota inicial era 240 y va aumentando hasta llegar a 1300 cuando ya llega la ¿Ya? precipitación y se forman las nubes y todo. ¿Ya? En esa variación de altura, ¿la temperatura va a ir bajando cuando vaya llegando a la parte Va más variando, arriba? por supuesto, sí, pues. Ah, Tiene ya, que ir eso es. variando. Acuérdese el gráfico. No puede Sí, ir pues. aumentando, porque ahí estaría malo. O sea, lo que pasa es que, a ver, el gradiente es negativo, ¿cierto? Por lo tanto, si yo voy aumentando altura, voy perdiendo temperatura. Eso es lo que hay. ¿Ya? Y la forma más fácil de acordarse es cuando uno mira la cordillera, po. La cordillera, uno está tranquilamente aquí en Valparaíso y de repente se ve la cordillera, si uno tiene un poquito de suerte, y está con nieve. Y aquí uno tiene buena temperatura y allá no. De hecho, los Andes, la ciudad de los Andes, que está a pie de cordillera, es una zona súper cálida. Y a veces hay buena temperatura en los Andes y arriba en la cordillera hay nieve. Entonces, como lógico que la temperatura es más alta abajo que arriba. No, sí está bien, es que yo también tenía ese mismo concepto, así que no puede ir aumentando, entonces mi duda era preguntar igual para sacarnos esa duda. No, o sea, está claro. O sea, ahí puede irse lo estricto del signo negativo que tiene el gradiente. Y con eso ya queda súper claro. Ya, gracias. Ya, no hay problema. ¿Sí? ¿Relleno? ¿O el equipo E quiere presentar? Preguntar, decir algo, no sé, pues, decirme cualquier cosa. ¿Sí? ¿No? Bueno, mientras esperamos el equipo E, no quedan 7 minutos, voy a aprovechar de explicarle los temas que deberían haber visto para la clase de hoy. Y tiene que ver con cómo llueve, que es uno de los fenómenos que estamos estudiando. Recuerda que estamos dentro del ciclo hidrológico y vamos a analizar varios aspectos de él. Y uno de los que partimos y que más nos complica es la lluvia. ¿Ya? Y la lluvia, en realidad parece súper simple, pero no siempre se forma de la misma manera, digamos. Entonces tenemos básicamente, para que exista lluvia, para que las gotitas caigan, porque o sea, para que las gotitas caigan, no basta con que esté saturado el aire, ¿ya? O sea, yo puedo meter una partícula y sacar otra partícula hacia afuera y de la masa de aire y se mantiene saturado, no hay ningún problema, pero no va a llover. Para que llueva, yo requiero que las partículas de agua, el sistema requiere que las partículas de agua se junten y obtengan un nivel de masa tal que les permita vencer el efecto del aire que lo tiene en alto. Y para eso entonces se juntan la gotita y se cae. Ya, se juntan las partículas en una gota y cae. ¿Cómo se juntan las gotas? Hay dos procesos. Uno, que es el proceso de coalescencia, en que hay una partícula de polvo, por eso es importante,
que se va moviendo y va topando partículas de agua y forman una gota, una masa, y empieza a caer. ¿Ya? Obviamente a medida que va bajando, si la nube es muy grande, toma más partículas y la gota se pone gruesa y cae. ¿Ya? Por eso hay un método que dice, vamos a hacer llover tirando alguna partícula, siempre yoduro de plata o alguna cosa media rara, y siempre las nubes le echan un elemento coagulante, no es coagulante, no me acuerdo el nombre. Un elemento que permite que se junten las partículas y cae. ¿Ya? Esa es una opción. La segunda opción, que es algo que ustedes cuando pequeños jugaban harto, y si tienen sobrinos ahí por ahí, también les enseñan cuando son pequeñitos, y juegan, que es cuando uno toma una peineta, se peina o le pasa por lana y pone papelito y se juntan, ¿cierto? Energía estática. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Las partículas vienen cargadas eléctricamente, cuando son de polos opuestos, se atraen y van juntando masa. Y no hay ninguna partícula extraña. Y la masa y la gota de agua cae. Así se forma la lluvia. Entonces el fenómeno es que tiene que saturarse. Por lo tanto, ¿cómo se satura? Llegando entonces a una temperatura tal que se iguala a punto de rocío, o sea, un enfriamiento. ¿Cómo enfriamos la masa de aire? Llevándola hacia arriba. Y eso funciona por tres formas. Uno, que se llama convectividad, ¿cierto? Que es que el sol irradia una zona, ¿ya? Una zona de la Tierra, del suelo, se calienta esta masa de aire y asciende. Y al ascender, obviamente, se genera el fenómeno de que va a bajar su temperatura y va a llegar entonces al punto de rocío, satura y se espera que llueva. ¿Ya? Esto es lo clásico que pasa en los trópicos, ¿ya? En el Ecuador. ¿Ya? Mucha energía, sube la masa de aire y llueve. Lo otro es que la masa de aire choque contra una montaña, digamos, o una cordillera, que nosotros nos pasa en dos partes, en la cordillera de la costa y la cordillera de los Andes, y entonces tiene que subir. La masa de aire no puede pasar el macizo rocoso y sube. Y en ese ascenso se enfría y precipita. Y el tercero es el sistema frontal, ¿ya? En el cual en un punto determinado de la atmósfera se produce una baja de presión. Como es una baja de presión y el aire es un fluido, entonces las zonas de más presión hacen que la masa de aire se muevan y llegan al lugar de menos presión y chocan. Y se forma un torbellino. ¿Ya? Estos son gigantes. Y entonces se produce que las masas de aire tienen diferentes temperaturas y la más cálida se monta sobre la más fría y empieza a ascender. Y cuando llega a la altura suficiente, llueve. Y en Chile, obviamente, la más importante, espero que todos lo tengan claro, que es la frontal. Ya, las otras también se producen, pero la más importante es la frontal porque cuando dicen va a llover en Chile, le dicen viene un frente. No sé si siempre lo han visto en la tele. Yo no sé si ustedes ya ven tele, digamos, pero antiguamente uno tenía pocas posibilidades de ver cosas, estaba obligado a ver el pronóstico meteorológico, entonces para ver la película de noche. Y uno miraba y decía, ok, decía, mira, viene un sistema frontal y todo el tema. Y decía, va a llover desde Serena a Puerto Montt, 800, 1000, 1200 kilómetros de largo. Entonces, ese es un frente, y eso es lo más importante en Chile. Que dicho sea de paso, se supone que habría un frente entre el 24 y el 28, estoy cruzando los dedos, que pudiera llegar a la zona central. No sé si a Valparaíso, pero por lo menos en la zona central, digamos, parte sur de la región de Valparaíso, parte de la región metropolitana, la sexta y la séptima región deberían tener lluvia. ¿Ya? Que eso es bueno porque es la zona productora. ¿Ya? Entonces, se ve, es mucho más simple seguirlo. ¿Ya? Entonces, el tema. Pero para que tengan claro, aquí hay una lluvia, tres formas que se generan. Hay varios videos que muestran eso en el aula, que hicieron sus compañeros, bien entretenidos. Yo perdí uno, no logré nunca recuperarlo, que era un grupo que contaba una historia de una niñita. Muy bueno. Pero lamentablemente no lo logré recuperar a tiempo y no los puedo mostrar. Pero muy bueno el video.
Pero ahí están varios explicando la génesis de la precipitación y el tema de los frentes, digamos, ¿ya? O de la forma en que se genera la precipitación, para que lo puedan ver. Ven, ya armé el tiempo para que le toque al equipo E. 10:30. ¿Está por ahí? El equipo E. El equipo E no está. Mm, Mala, no está. No hay nadie en el equipo E. Último que un saludo, profe, soy yo, no sé, algo. Nadie. Bueno, el equipo E no presenta. Se queda sin la opción de poder ayudarlo a avanzar. ¿Algún tema que quieran plantearme? ¿Alguna situación? ¿Cómo van? ¿Bien? ¿Mal? Ya, pues no me dejen solo, somos 28. Así que por lo menos tiene que haber 27, 26, porque ahí tengo yo uno extra eh, escuchándome, en teoría. Profe, yo tengo una consulta. Dígame, Es Sergio, que me confundí con las explicaciones que ha dado. ¿cuál? ¿Cuál de todas las Eh, explicaciones? Dígame. por ejemplo, cuando usted utiliza la relación, no me acuerdo la fórmula, ¿cómo se llama? Gracias, Trapper. La que utiliza la humedad relativa. Sí. La verdad del día, Lo que ¿ya? nosotros tenemos es el vapor saturado de agua, ¿cierto? Con el, La valor. humedad relativa lo que hace es comparar, es decir, la humedad relativa no dice, mira, si la presión de saturación para una temperatura es tal, ¿cuánto de lo que de esta presión de saturación existe en la realidad? ¿Ya? Entonces existe el 10%, el 20%, el 90% de este valor. Eso es. Uno dice, ¿cuánto de la presión de vapor de la masa de aire es con respecto a la masa de la presión de vapor de saturación para esa temperatura? ¿Ya? Es como subir vertical por el eje de la ecuación de Casus-Clapeyron. Uno sube verticalmente y uno dice, estoy aquí, ¿cuánto me falta para llegar acá, que es el valor que corresponde? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es la diferencia? Ya. ¿Le expliqué bien o lo perdí más? No. A lo que me quería referir yo, por ejemplo, con los datos que usted nos da, nosotros determinamos por ejemplo, en mi caso, el punto de rocío del 8%. Nosotros sacamos la presión de saturación de vapor de agua, ¿cierto? Ya. Esa era mi duda. ¿Solo si Ya, es saturado o es vapor de agua sí. nomás? Lo que pasa es que en el punto de rocío, en la temperatura del punto de rocío es saturado. Ah, eso ya. Pero la masa de aire se enfrió y no estaba saturado. Si no, Ujú. no hay para qué enfriarla. Entonces la masa de aire no está saturada, pero tiene esa presión que si estuviera esa temperatura, estuviera saturada. Eso es. Acuérdense que se mueve horizontalmente, tal como se lo mostré en el gráfico, se mueve Sí, horizontalmente. Eso es. Y perfecto. eso es una porción de la saturación que tiene el otro completo. Eso, Ya. eso me da Muchas relativa. gracias, profe. Vale. ¿Alguien más tiene dudas? ¿No? Profesor, Dígame, Ignacio. tengo una duda que a lo mejor es un poco obvia, pero para confirmar. Venga. Cuando yo estoy en el punto de rocío, mi humedad relativa es del 100%, ¿cierto? Correcto. Y yo al Correcto. asumir ese 100%, Ujú. ¿corresponde que yo utilice a mi favor la fórmula de humedad relativa para ocupar el valor que obtuve de presión de vapor saturada? ¿A qué se refiere con usarlo a su favor? Que, por No me quedé. ejemplo, yo vi que se podía usar que la fórmula de humedad relativa es la presión de vapor dividido la presión de vapor saturada por 100, ¿cierto? Correcto. Pero si yo estoy en el 100%, Ah, sí, pero no es el caso del ejercicio, porque el ejercicio, en la masa de aire, al final no está saturada. Por lo tanto, no puede ser 100%. Es el porcentaje que le di yo. No sé ya, si me entiende. sí, Yo le dije que la humedad relativa es tanto. No sé en su caso cuál fue, porque di muchos valores.
Entonces, es distinto. Claro, si tuvieran el 100% es súper fácil, porque lo tiene armado, digamos. Pero yo no lo me dejé tan refiero fácil el tema. para obtener la presión de vapor en... No la inicial, sino que cuando está en el 100%. ¿Me sirve hacer eso? Ah, claro, puedo usarlo, si no es problema. Y este dato yo después lo tengo que seguir usando, ¿no? Con el otro porcentaje. Me refiero que es como que voy comparando puntos, una cosa así. Claro, uno va comparando puntos, o sea, uno dice la humedad relativa, o sea, la presión de vapor, saturación de punto rocío es 100%. Si yo empiezo a mover hacia el área donde voy a meter temperatura, irá cambiando la relación humedad relativa, pues. Bajará a 99,9, 99, 98, 97 hasta que llegue al valor que corresponda, entonces ahí estará su temperatura. ¿Sí? También lo puede hacer así, digamos, por iteración hasta llegar al valor, no es problema. Pero la relación es humedad relativa, digamos, eso es lo importante. Ya, profe. Vale, gracias. Bien, siendo las 10:35, que creo que esa es la hora de término, eso por lo menos que lo noté, estamos listos con la clase. Espero haberles ayudado, ya, que estén claros con lo que queda. Voy a anotar, supongo que durante la tarde, el horario del lunes, que no me acuerdo con quién, creo que Ignacio fue con quien lo hablamos, para la reunión, ¿cierto? Lo fijamos para poder tenerla el lunes. Como les digo, voy a mantener la misma la misma conexión, el mismo link o enlace de las clases para que el que quiera a esa hora entrar y va a estar claro ahí en el mensaje que voy a mandar en el foro. ¿Ya? Para quienes tengan duda puede entrar. Eso. Nos juntamos el miércoles. Recuerden que el miércoles hay que venir preparado para la parte 4 del ejercicio, lección 4, ¿cierto? Que eso ya empieza a funcionar porque la unidad 4, si no me equivoco, es para el segundo trabajo. Entonces también es importante que lo vean antes para estar claros para el trabajo 2, aunque no sepan la pregunta, pero van a saber que eso va a ser parte del trabajo 2, que es más largo que esto, por supuesto. Este primero es para entrar en un approach y estar más o menos bien, ¿ya? Entonces, Profe, ¿sí? en el aula a mí me sale que está la lección 3 y después pasa a unidad 6. Sí, no está la lección 4. Dice lección 1, 2, 3, unidad 6, 7, 8, hasta el Ah, 2. sí, es que los nombres puede que estén raros. Voy a tratar de volver a ponerlo. Lo que pasa es que abrieron muy tarde el aula virtual y con suerte logré importar algo y ajustarlo un poquito a lo que se quería este semestre. Que hice hartos cambios. Entonces voy a cambiarle los nombres. Pero es la lección 3, ¿ya? De hecho, si entra a la lección, que es en la 6, porque tengo 3 temas antes, en la unidad 6, dirá la lección 3, presentación de lección 3 y todo en función de eso. Dice ¿Ya? lección 4. La lección 4, perdón. Sí. Entonces no es problema. Lo que pasa es que en la unidad arriba me quedó mal. Voy a cambiarlos para que queden más claros. Gracias por avisarme. Ya pues. Si no hay más dudas, no hay más consultas, eso. Nos estaremos viendo el miércoles. Cuídense. Recuerden que todavía estamos complicados. La región no va para nada bien y parece que vamos a estar un buen rato. Todavía los que estamos en cuarentena y puede que algunas otras ciudades también entren. Así que cuidarse y nos vemos el miércoles. Hasta luego, chicos. Chao, profe. Chao, Un profe. gusto. Chao. Chao, profe, cuídese. Chao, cuídense ustedes. Gracias. Chao, profe.